respecto al laboratorio, ¿sí? No hay alguna determinación de laboratorio que sea específica de infección por coronavirus, ¿sí? Hay algunas sugerencias. Esto lo hemos discutido mucho porque algunas de las cosas en nuestro hospital tienen que ser derivadas, entonces por ahí no las tenemos de inicio y uno se pregunta si tiene sentido hacérsela a un paciente que está oligosintomático, como casi todos los que hemos tenido, pero conviene conocerlas para saber el significado, el impacto que van a tener, ¿no es cierto? Eh, hay determinaciones de rutina, como el hemograma, la urea de creatinina, ionograma. El hepatograma, si bien no es de rutina, se agrega, ¿sí? Una de las posibilidades de la infección por coronavirus es el aumento de las transaminasas, así que hay que tenerlo en cuenta. No va a ser definitivo, hay montones de enfermedades que aumentan las transaminasas y un montón de enfermedades pulmonares que las aumentan, no quiere decir que lo tengan. Todos los que por ahí no estén familiarizados con el significado de los métodos paraclínicos, recuerden que son una complementación de lo que uno vio y se forma el diagnóstico uniendo todas estas partes. No es que si el paciente tiene tal cosa, ya está. Hay algunas que son más o menos sugestivas, pero uno siempre tiene que conservar de que asegurarse que las partes del diagnóstico coincidan entre sí. Es decir, si el paciente tiene un hepatograma elevado, pero además tiene un aumento de la bilirrubina directa y además le hacen una ecografía y tiene un lito enclavado, ¿sí? No es que tiene coronavirus, así que hay que considerarlo el contexto completo, ¿sí? La PCR, que tiene las mismas siglas que el método en el que se hace el hisopado, pero significa otra cosa, ¿sí? La PCR de la que se habla del hisopado es la reacción en cadena de la polimerasa, y esta PCR significa proteína C reactiva, ¿sí? Es una forma de medir la inflamación del cuerpo, es inespecífica, no quiere decir, insisto, nuevamente con esto porque es muy frecuente que digan, mire, tiene tal cosa, entonces debe tener, ¿sí? Estamos hablando de probablemente las determinaciones más inespecíficas que existan, ¿sí? Pero sí les va a sugerir o les va a indicar más cuánto de grave está el paciente que qué es lo que tiene, ¿sí? La gasometría que es útil cuando el paciente baja la saturación por oxímetro de pulso, ¿sí? O cuando tiene una disnea marcada y no se terminan de convencer porque el oxímetro de pulso anda bien y el paciente tiene un esfuerzo respiratorio importante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los síntomas hablamos de que si el paciente mantiene una buena saturación a costa de una alta frecuencia respiratoria, tampoco es una situación normal y no es sano, ¿sí? Hay otras determinaciones que también sirven para estratificar el riesgo, que son el dímero D, la ferritina, ¿sí? Si el que se tome el trabajo de verlo y no esté familiarizado con los términos, van a ver también de que por ahí se asocian estas determinaciones a otras enfermedades. Por ejemplo, la ferritina muy elevada es bastante frecuente en infecciones, en tumores, patología hematológica, no es específica, pero sí puede indicarles el riesgo de un paciente de evolucionar mal. Entonces, si uno tiene un paciente de riesgo, como hablábamos, ¿se acuerdan de la ficha epidemiológica, en la que están listados todas las enfermedades consideradas de riesgo para contagio y para mala evolución? Uno sí podría a esos pacientes considerar pedirles el dímero de la ferritina, porque puede pronosticar un poco lo que va a ocurrir, ¿sí? El paciente ya tiene el cuadro grave, el dímero D, la ferritina, ¿sí? Los hemocultivos los vamos a dejar para el paciente al que se le vea una condensación por radiografía, ¿sí? No vamos a hemocultivar a todos porque tampoco tiene sentido. Por ejemplo, en los pacientes que hemos tenido hasta ahora, ninguno creo que ha tenido ni siquiera condensación, ni por otra causa, por suerte, pero bueno, eso por ahí quedaría reservado a determinadas condiciones del paciente, ¿sí? El hisopado nasofaringeo es el que es para todos, ¿sí? Y los anticuerpos, signo de pregunta, ¿sí? Como les comentaba hace un ratito. Si probablemente ya lo hayan escuchado, porque esto se difunde mucho, yo no sé si la utilidad de que se difunda, salvo para asustar un poco a la gente, pero esto ubica un poquito lo que son las fases de la enfermedad, donde les pueden servir más o menos algunos de los estudios diagnósticos de los que estuvimos hablando, ¿sí? Inicialmente es la fase de inicio, ¿sí?
los anticuerpos inicialmente son negativos y es donde se hace el hisopado y debería dar positivo, que son los primeros días desde el inicio de los síntomas, como ven acá, ¿sí? La fase 2, la fase pulmonar, ¿sí? Que es donde puede encontrarse la neumonía, que puede ser de diferentes grados de gravedad, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? No forzosamente, digamos, uno tiene que tomar estas determinaciones para diagnosticar una neumonía. Las neumonías no se diagnostican por tomografía, es una sugerencia dependiendo de la imagen que ustedes vean en la radiografía, ¿sí? En este caso, la PCR, que es el estudio que se hace del hisopado, o sea, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, por ahí ya deja de ser positiva en la zona donde se toma inicialmente y puede positivizarse según en qué fase donde está el virus se haga, ¿sí? Ahí empiezan a dar positivos los anticuerpos, no, recuerden que no están al alcance nuestro por ahora, ¿sí? Pero cómo empieza a virar la respuesta, esto se refiere a que inicialmente el virus ataca, acá nos empezaríamos a defender, ¿sí? Y dependiendo mucho de nosotros mismos, de nuestra constitución genética, va a ser como nos vaya, ¿sí? La fase hiperinflamatoria es la fase más temida, que hay más riesgo en los pacientes mayores de 65 años, los inmunodeprimidos, y por eso tanto énfasis en esas poblaciones, ¿sí? En la que un déficit inmunológico, a veces por la propia senescencia, por la propia enfermedad, puede producir una respuesta inflamatoria excesiva, ¿sí? Que es lo que, por ahí es lo que más se asusta y son las imágenes de la gente tan complicada en terapia intensiva, que por suerte es una minoría, pero como nadie tiene digamos, respuesta inmunológica preparada ya para la enfermedad, si nos infectamos todos, la proporción de gente que podría hacer esto es muy alta, eso es a lo que se le teme específicamente, ¿sí? De esto que yo les comentaba, dependiendo la fase de la enfermedad y dependiendo las determinaciones que ustedes pidan, van a ir viendo algunas cosas que se les pueden sugerir, ¿sí? Esto es una lista en la que yo recorté algunas cosas nomás, es un artículo de The Lancet donde van poniendo sobre esta columna los hallazgos de laboratorio y en un estudio en la que se vio, a ver, de estos hallazgos de laboratorio, sobre un total de 191 personas, los que no sobrevivieron y los que sobrevivieron de este lado, a ver qué diferencias había, a ver cuáles de estas determinaciones podrían permitir suponer que este o tal paciente al que le fue mal, a ver qué tenía en retrospectiva de laboratorio para ver qué cosa nos permitiría ver, poder predecir lo que iba a ocurrir, ¿sí? Yo acá les marqué algunas de las cosas, una de las cosas, por ejemplo, que es importante y es considerada por los infectólogos como bastante sugestiva, es los glóbulos blancos. Por ahí el resultado total puede ser variable, a veces los virus inicialmente, al contrario de lo que uno podría querer, en vez de subir los glóbulos blancos, a veces los bajan, ¿sí? Pero fíjense que está bastante pardo, inclusive no supervivientes, los supervivientes los mantuvieron igual, pero no es un número que uno sea muy sugestivo o le permita saber el valor total. Sí, que fíjense que en relación a la fórmula, la bajada de linfocitos sí permitía predecir una menor chance de supervivencia, ¿sí? Entonces, uno mira la cuenta total de neutrófilos y mira el porcentaje de linfocitos donde está discriminada la fórmula, y por ahí eso es un dato que les puede llegar a servir, ¿sí? Otra cuestión es la lactato deshidrogenasa, LDH, figura en los laboratorios, ¿sí? Que cuanto más elevada esté, de lo que nos habla siempre la LDH, en este caso en particular, es de cuánto compromiso pulmonar haya. Entonces, de alguna manera, van a ir viendo cuánto de inflamado el pulmón está en relación directa con el aumento de la LDH. Otro factor que también permite predecir un mal pronóstico es el aumento de la troponina. Esta enfermedad aparentemente tiene una alta chance de desarrollar trombosis. El paciente termina tapando sus vasos sanguíneos con trombos que él mismo genera en el contexto de la gran infección que se produce, ¿sí? Y algunos de esos trombos van a ir a parar probablemente a las arterias coronarias, produciendo daño miocárdico, ¿sí? Entonces, el aumento de la troponina también va a ser una forma de encontrar el daño miocárdico producido por la enfermedad y obviamente va a generar un peor pronóstico, ¿no? El dímero D, como hablábamos antes, también es un producto de degradación de los factores de coagulación después de la cascada, ¿sí? Entonces lo que va a producir es que les va a indicar que se están produciendo estos fenómenos procoagulantes y
Si bien en sí no significa daño, significa la inflamación está produciendo trombosis, la trombosis va a producir daño, ¿sí? Algunos, estos valores los utilizan, se está discutiendo mucho la necesidad de anticoagular a los pacientes, si bien no termina de estar claro, sí uno podría suponer de que si hay trombosis hay más daño, bueno, la posibilidad de la anticoagulación obviamente que es atractiva, ¿no es cierto? Todavía no está completamente determinado, pero está, ¿sí? Y el otro factor es esta cuestión de la ferritina que les comentaba recién, ¿sí? Fíjense que digamos, si bien muestra una frecuencia alta en los pacientes no supervivientes, también una ferritina alta, eh, fíjense, me refiero a que por ahí no hay que casarse con un diagnóstico de si ferritina alta seguro, pero obviamente que es otro de los factores. Con esto quiere decir que no va a alcanzar con una ferritina alta. Nosotros ahora en la sala tenemos un paciente que no tiene nada parecido a esto y que tiene una ferritina de arriba de 1500, ¿sí? Entonces, son todos datos que hay que armar el rompecabezas del diagnóstico, ¿sí? No hay que cerrarse diciendo, listo, ferritina, ya está cerrado, ¿sí? Por último, con respecto a los métodos complementarios, el electrocardiograma, que hay un problema evidente, mecánico con el electrocardiograma, que hay que entrar a la habitación y ponerlo muy cerca del paciente y tocar al paciente con esto, y después hay que encargarse de que el electrocardiógrafo salga y que sea limpiado, ¿no? En forma apropiada. Entonces, a veces uno tiene que terminar haciendo una selección de en qué pacientes va a contaminar, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que pusimos acá, ¿sí? Antecedentes de cardiopatía, el paciente que venga con síntomas, que venga que les diga, además de la sospecha de COVID, que le duela el pecho, que tenga palpitaciones, ¿sí? Y los pacientes a los que se les vaya a indicar el tratamiento farmacológico, que uno de ellos puede predisponer a enfermedades cardiológicas, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Las de abajo son las recomendaciones con respecto a cómo manejar el material. Cubrir el electrocardiógrafo y después limpiar lo que quede expuesto, ¿sí? Y una cosa que es muy importante es que todos a veces tendemos a chequear a ver cómo está saliendo el electro para, digamos, para ir viendo a ver si se repite. Eso es algo que vamos a tener que resolver a ver cómo hacemos, porque no habría que manipular el papel del trazado de ninguna manera dentro de la habitación, porque solamente, como va a estar afuera, lo vamos a mirar, no deberíamos utilizarlo, ¿sí? Adentro para mirarlo, ni para asegurarse que el trazado sea bueno. ¿Mm? ¿Querés agregar algo, Lau? No, no, no. Estoy siguiendo bien. Bueno, vamos a pasar a la parte de tratamiento, ¿sí? Esta parte es muy extensa porque hay muchísima controversia. Yo voy a tratar de ir primero a lo que es el tratamiento general, las cuestiones que por ahí hacemos de una manera ahora y que las tenemos que dejar de hacer de esa manera, y eso por ahí es una de las cosas más difíciles que hay. Y después una mención breve a lo que son los tratamientos específicos, ¿sí? Bien. Lo que tiene que ver con la oxigenoterapia, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a hacerlos de determinada manera, por ahí de cambiar inclusive el material que estamos usando, y acá, digamos, hay que ser bastante estricto en estas cuestiones. Esto sí aplica para todo, que hay que usar la menor dosis posible, eso siempre es así. Lo que pasa es que acá por ahí uno pone un poquito más de énfasis. La recomendación es iniciar con la cánula nasal, ¿sí? La bigotera. Si no sube, ir subiéndolo a través del uso de la máscara reservorio en un flujo bajo y después elevarlo. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más flujo de oxígeno utilicen, más chance hay de que el paciente aerosolice con ese flujo, ¿sí? Vieron que las máscaras tienen pérdidas, bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Una de las opciones que se recomiendan, como al no poder fijar bien la máscara, es útil colocarle un barbijo al paciente, un barbijo quirúrgico y la máscara arriba. Hasta ahora no lo hemos hecho. Me pregunto también si el paciente tiene disnea, si es algo fácil de manejar. La verdad que no me lo imagino esa cuestión, pero bueno, es la recomendación y hay que mencionarla porque probablemente ya vamos a tener la oportunidad de hacer nuestra propia experiencia, ¿no? La recomendación es esta, de ingresar con el personal de salud con un barbijo N95 por la cuestión de la aerosolización, ¿sí? Y la otra cuestión que es muy importante es que el frasco humidificador esté vacío, ¿sí? Porque si cuanto más húmedo esté el sistema, más fácil la aerosolización también,
¿sí? Cosa que siempre insistimos que esté con agua, bueno, ahora ya no. Y recordá, Silvia, que la máscara de reservorio tiene esas dos valvulitas unidireccionales en los costados, y eso también permite que el aerosol que se genera dentro de la máscara pueda salir. Claro, exacto. Cuanto más alto el flujo, peor, así que bueno, por ahí hay va a haber que seleccionar los pacientes y considerarlo, y tendremos que hacer la prueba con el barbijo y mucho cuidado al ingresar a esa habitación, ¿sí? Acá, fíjense que esto es una extracción de las recomendaciones de la SAM, ¿sí? Que ante la hipoxemia, ¿sí? Como primero una correlación de lo que es el flujo al que ustedes pongan el flumíter, ¿sí? Y una equivalencia aproximada de qué porcentaje de oxígeno le van a estar dando, ¿sí? Esto es como para tener una guía. Recuerden también que ya tuvimos un par de casos de pacientes con eh, enfermedades que producen retención de dióxido de carbono. Los altos flujos de oxígeno predisponen a que se retenga más dióxido de carbono, y eso puede generar una situación realmente muy grave. Así que el oxígeno medicinal es literalmente medicinal, así que hay que administrarlo con cuidado y tiene efectos adversos, ¿sí? La opción que nosotros tenemos, esto está recortado porque en realidad habla de las opciones que nosotros disponemos en el hospital, que si no mejora o no tolera la cánula, el uso de la máscara con reservorio y barbijo quirúrgico, ¿sí? Con respecto a la aerosol terapia, ¿sí? Nosotros, considerando que van a ser pacientes respiratorios, y una de las herramientas del caballito de batalla del paciente respiratorio con broncoespasmo es el uso de las nebulizaciones, ¿sí? Es importante destacar esto, no se debe nebulizar, de vuelta al riesgo de los aerosoles, que realmente es un problema, ¿sí? Si el paciente no dejarlas en forma automática, fíjense cuántas de estas cosas que siempre por ahí hemos meditado si las hacíamos con un propósito o no, como por ejemplo dejar el plan a 7 gotas o las nebulizaciones por las dudas, es algo que va a haber que pensar muy bien ahora, ¿sí? Si requiere broncodilatación por la patología de base o por el cuadro actual, la idea es proveer el aerosol con aerocámara, ¿sí? La aerocámara, si el paciente no sabe cómo hacerse los puffs, no lo va a poder hacer, la aerocámara es necesaria por la técnica. Si el paciente sí sabe cómo hacerse los puffs, igual hay que darle la aerocámara, porque va a la aerocámara que tiene la máscara cerradita, ¿sí? Que obture bien, porque eso también va a disminuir la aerosolización, ¿sí? Hay diferentes tipos de aerocámara que son más difíciles de manejar, pero la aerocámara que cierre alrededor de la cara, ¿sí? Hay que explicarle la técnica, probablemente ustedes ya la sepan, ¿sí? Pero hay que explicarle al paciente cómo se hace y explicarle también que tiene que hacerlo cuando nosotros estemos fuera. Eh, eh, Todo, como se pueden fijar, todo va tendiente a disminuir el riesgo para la persona que está, ¿sí? La única opción sería de que el paciente no se lo pueda hacer, ya sea porque sea un paciente postrado, necesite ayuda por la cuestión que sea. En ese caso vamos a tener que usar el que lo asista, un barbijo N95, ¿sí? Con respecto a los antibióticos, solamente en una recomendación, el antibiótico no es en forma automática, ¿sí? No es que el paciente entra con sospecha de coronavirus y se le deja antibióticos, solamente lo vamos a hacer si se sospecha una sobreinfección, si la placa es sugestiva, si hay síntomas de neumonía clara, ¿sí? Hay el término de neumonía, por ahí está tomado un poco a la ligera, el paciente que tose y le falta el aire le ponen neumonía, pero la neumonía es un síndrome más bien en este sentido, y no alcanza con eso. Si hay una sospecha que sea clínica, radiológica y de laboratorio de neumonía, se hará, si no, no, ¿sí? Si se puede, se prefiere la vía oral, por las cosas que ustedes ya saben, y uno siempre va a tender a usar la menor cantidad de administraciones diarias si no es por vía oral, ¿sí? Recuerden acá, porque nunca falta esta reflexión, ¿se acuerdan que hablamos cuando se le preguntan los medicamentos y los antecedentes del paciente, la alergia a fármacos? Los AINES y los antibióticos son los fármacos que producen la alergia por excelencia, así que siempre que uno los vaya a utilizar hay que asegurarse que el paciente no refiere antecedentes, ¿sí?
Bueno, un comentario breve con respecto a esto, ¿sí? Probablemente ustedes ya lo hayan escuchado, siempre está que uno se aferra a determinados tratamientos, pero no hay, la verdad es que no hay un tratamiento específico para el coronavirus, para la enfermedad producida por coronavirus, ¿sí? No existe. Los tratamientos que se prueban todos son de una evidencia muy bajita, lo que no quiere decir que no sirva utilizarlos o que no se pueda hacer la prueba, a ver si en determinado paciente seleccionado, como vamos a ver cómo se hace, sirvan, pero no tampoco promocionarlo como la panacea o como lo que ya está, ¿sí? Que no lo es. Hay, con respecto al tratamiento específico, hay dos alternativas principales que nosotros podríamos llegar a utilizar en el hospital, y hay algunas otras que no nos van a ser accesibles por cuestiones económicas de distribución. Así que vamos a mencionar estas primeras, ¿sí? Los antivirales que son utilizados principalmente, hay otros, ¿sí? Es el lopinavir-ritonavir, que es una combinación, es un fármaco que originalmente se utilizaba por el HIV, ahora no está muy en boga, ¿sí? Y fíjense lo que dice la evidencia, esto es también de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Medicina, en la que junta todos los estudios que se han hecho y saca una conclusión en base a una especie de conclusión analizada de cada uno de estos estudios. Obviamente que algunos dicen una cosa y otros dicen otra, pero a vuelo de pájaro se puede concluir esto, ¿sí? Podría haber una disminución leve de la mortalidad en pacientes con riesgo bajo o moderado. El paciente con riesgo bajo o moderado por ahí no va a ser el que tenga la mayor mortalidad, así que el impacto que va a tener sobre la realidad es bastante bajo, ¿sí? Con una certeza de evidencia baja, quiere decir que la evidencia es de poca calidad, y si aún fuera buena, la disminución de la mortalidad es leve, ¿sí? Fíjese que significa por doble partida algo que no es muy significativo, ¿sí? Y en los pacientes con riesgo alto podría disminuirla. La certeza de evidencia también es baja. No es muy alentador, lo sé, pero es importante tenerlo en mente para no tenerlo así como el santo grial, ¿sí? Es importante obtener el consentimiento informado y descartar la infección por el HIV de forma previa. Acá están las dosis, ¿sí? Es un fármaco que para hacer el pedido, si nosotros lo requiriéramos, tendría que ser a través de la región sanitaria. Habríamos que ver cómo se haría eso, ¿sí? Hay unos, ¿Cómo? hay unos números de contacto y unos mails para contactarse y solicitar la medicación, hay que especificar para quién es. Eso también sale en Claro. los días de esta semana. Bien. Tampoco Por estaba. ahí nosotros no insistimos tanto en esto por el tipo de paciente en el cual estaría indicado, que ahora se los voy a comentar, ¿sí? Los efectos adversos, fíjense que de todas las drogas que vamos a hablar es la prolongación del QT, ¿sí? Y tienen varias interacciones que eso hay que consultarlo en el momento. Este por ahí ha sido el tratamiento por ahí más difundido, ¿sí? Discúlpenme, pero estaba haciendo el borrador y lo puse de esa forma arriba, pero en realidad se llama hidroxicloroquina y acitromicina, ¿sí? La hidroxicloroquina, que es el primer fármaco, no es un antibiótico, es un fármaco que se ha utilizado durante mucho tiempo para el paludismo, ¿sí? Para la malaria. Y son medicamentos que se usan por un efecto antiinflamatorio para algunas enfermedades reumatológicas, ¿sí? O sea que por ahí es como que uno no lo entendería en el contexto del antiviral, su mecanismo no es el mismo, ¿sí? Y se ha encontrado en un estudio francés que ha tenido una gran difusión, que la combinación que se utiliza con acitromicina podría tener que ver principalmente con la disminución de la carga viral. Fíjense que podría lograr una serología negativa antes de lo que ocurriría en forma natural. ¿Por qué es atractiva esta hipótesis? Porque podría disminuir el riesgo del personal de salud de contagiarse de ese paciente, ¿sí? La duda sobre si asociarlo o no con acitromicina también es una cuestión que está por discutirse. En este estudio siguen reclutando pacientes y seguramente va a haber alguna información posterior que lo defina un poco mejor, ¿sí? La otra cuestión es de que se interpreta como un estudio,
una combinación de tratamiento con pocos efectos adversos severos. Se le tiene bastante respeto a esta combinación porque son fármacos que pueden producir la prolongación del QT, que es una, digamos, en el electrocardiograma hay ciertas medidas que se toman para las ondas y los segmentos que tienen que tener duraciones determinadas para que haya un funcionamiento, para advertir que el corazón está funcionando correctamente. Hay algunas drogas que interfieren con la comunicación entre las diferentes partes del corazón, que se dan en forma eléctrica, y podrían hacer de que esta situación de enlentecimiento de una parte del electrocardiograma podría terminar en una arritmia, ¿sí? Una arritmia que podría ser muy grave. Si bien está descrito en la Sociedad Argentina de Cardiología, si bien no lo desestimó, minimizó un poco los riesgos en ese sentido, no quiere decir que es una droga que uno dejaría que la indique cualquiera. Yo no la indico personalmente, acitromicina indicado, pero hidroxicloroquina no, porque son pacientes seleccionados que los maneja el reumatólogo, pero, digamos, en estas condiciones no está como para no considerarla y por ahí tenerla en cuenta que podría ayudar, ¿sí? Acá ven los esquemas, los diferentes esquemas que se pueden dar, ¿sí? Lo que preocupa un poquito es ambas drogas, las dos producen prolongación del QT, y si se acuerdan de los antivirales dijimos lo mismo, entonces por eso hablábamos del electro, para poder medir este intervalo y después ir chequeando periódicamente a ver si esto se produce o no, ¿sí? Otra de las cuestiones que produce alteraciones visuales, así que es una de las cosas que hay que chequear a los pacientes antes, como ven acá abajo, ¿sí? Así que una alternativa más, ¿sí? Esto con respecto a la citromicina, ¿sí? Acá subrayé esto, todos prolongan el intervalo QT, también se interaccionan con los antiarrítmicos, fíjense, la amiodarona es una droga que vemos frecuentemente en nuestros pacientes, ¿sí? Las estatinas es otro, aumenta el riesgo de rabdomiólisis. Yo he visto rabdomiólisis por acitromicina, bastante complicado, ¿sí? Y bueno, la sugerencia que se hace, para esto uno dice, a ver en qué contexto uno lo indica, es que se haga bajo protocolo, se refiere, digamos, a que se va a controlar estrechamente estos pacientes. Si estos pacientes hay que ponerle, por ejemplo, ceftriaxona, la vamos a poner sin discutir demasiado y vamos a estar todos de acuerdo, pero en estos casos se requiere digamos, que cada centro defina cómo lo va a hacer, cómo lo va a seguir, que estén muy al tanto todos con respecto a cuáles son los efectos adversos que van a tener y se registre cuidadosamente el efecto que va teniendo sobre los pacientes. En bajas dosis, en pacientes que no tengan contraindicaciones, como acá están retinopatía, prolongación del intervalo QT, y con medición previa de inicio del tratamiento y diaria del intervalo QT, ¿sí? Así que son los cuidados que hay que tener. Con respecto a cuándo uno utilizaría estos fármacos de los que hablamos, ¿sí? La combinación de antivirales y hidroxicloroquina, acitromicina. Fíjense que acá se plantean escenarios, ¿sí? Son 4 en total, estos del Ministerio de Salud, y fíjense que en las circunstancias en las que se indica estos tratamientos o se considera indicarlos, son el primer escenario, que es más frecuente, neumonía grave en el paciente definido como caso sospechoso o confirmado, que incluya neumonía, y son todos indicadores de gravedad. Fíjense que es una frecuencia respiratoria alta, desaturación, requerimientos de RM, incremento de los infiltrados, deterioro del sensorio, ¿sí? Ahí es donde se plantea que, además del tratamiento sostén acá arriba, reciba tratamiento antimicrobiano habitual de neumonía grave y el tratamiento que les comentaba yo recién, ¿sí? En el segundo escenario, una neumonía sin criterios de gravedad y con algunas condiciones. Esto es lo que hablábamos antes de los factores de riesgo. Esto es neumonía grave y esto es una neumonía sin criterios de gravedad en pacientes comórbidos con cuestiones reconocidas como factores de riesgo específicos para COVID, ¿sí? Y es lo mismo, tratamiento sostén, tratamiento antimicrobiano de neumonía y la combinación. Por ahí nosotros, este paciente en el hospital, si bien lo podíamos llegar a tener, es menos probable por la complejidad de la que nosotros disponemos. Pero esto, la verdad es que no lo vemos tan improbable que ocurra, ¿sí? Fíjense que
edad igual o mayor a 60, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, EPOC, que de hecho ya tuvimos a un paciente, uno o dos pacientes, dos casos sospechosos, enfermedades estructurales del pulmón, inmunocompromiso. Uno de estos pacientes que tenía EPOC resultó tener una gripe A, ¿sí? Pero quiero decir, son pacientes que son del día a día para nosotros y por ahí sí lo tenemos que tener presente, que es lo que deberíamos hacer, ¿sí? En los casos en los que no se indica son neumonías sin criterios de gravedad, que los que establecimos en el escenario 2, ¿sí? O sea, los pacientes sin factores de riesgo, ¿sí? Y las formas leves con radiografía normal, ¿sí? Son tratamientos sintomáticos y se puede agregar o no el tratamiento antimicrobiano dependiendo de lo que uno considere, ¿sí? Es decir, si bien nosotros por complejidad por ahí no vamos a tener las formas más graves, seguramente vamos a tener, si esto sigue de la forma en la que aparentemente está siguiendo, pacientes con comorbilidad y factores de riesgo con neumonía. Y después, por último, como para ir cerrando, lo que son el resto de las terapias, que por supuesto que también hay controversias, ¿sí? La protección gástrica, los pacientes con dificultad, con insuficiencia respiratoria, la protección gástrica queda, ¿sí? La tromboprofilaxis para todos es heparina, ya sea debajo de peso molecular, depende de lo que vayamos a tener, heparina sódica en dosis apropiadas. La anticoagulación se discute como una posibilidad, ¿sí? Fíjense que son todos bastante prudentes porque aún no se conoce la repercusión de esto, ¿sí? Esta determinación de la no anticoagulación, en algún momento dijeron, bueno, vamos a anticoagular a todos, bueno, la Sociedad Argentina de Hematología fue más prudente con respecto a esto, y esta es la recomendación de la SAM sumando todas estas, recogiendo todas estas ideas, ¿sí? Podría tener lugar a los pacientes que después del 5.º día, fíjense que no todo el paciente grave se va a iniciar grave, acuérdense de las fases, la fase final es la fase de la respuesta inmune, y aparentemente la que hace realmente desastres es esa respuesta, no el virus per se, ¿sí? Que tengan un dímero D mayor a 1000 microgramos por mililitro o 4 veces el basal, ¿sí? En pacientes muy seleccionados y pacientes críticos, ¿sí? El uso de corticoides, que también somos bastante mano suelta para los corticoides, es controvertido, se sugiere mantener la dosis mínima en la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Al menos la recomendación actual. Y hay otras drogas también, por ejemplo, yo acá la menciono, no la vamos a ver, seguramente, tocilizumab, que es inhibidor de la interleucina 6, que aparentemente tiene un papel preponderante en esta respuesta, en esta tormenta inmune que ocurre sobre las fases finales, ¿sí? Hay otros tratamientos que también se discuten, pero como les decía, no los quiero agregar porque ya bastante con esto vamos a tener. Lo que es importante quedarse con esta idea es, el tratamiento de sostén es para todos, el antimicrobiano es para los pacientes seleccionados con neumonía, y en nuestro caso en particular, el tratamiento específico de antiviral y hidroxicloroquina, citromicina, probablemente tengamos el escenario de los pacientes con factores de riesgo para enfermedad grave, y veremos a ver cómo nos va con respecto al tema de los pacientes con neumonía con criterios de gravedad, ¿sí? Así que lo tenemos que tener todo esto bastante aceitado porque seguramente vamos a tener la oportunidad de probarnos, ¿no es cierto? Así que bueno, con esto terminaríamos esta parte de lo que es tratamiento y diagnóstico y tratamiento, y no sé, ¿vos querés agregar algo, Lau, sobre esto? No, a mí me pareció bastante claro. No sé si les van surgiendo algunas dudas o algo que quieran consultar. Estoy atenta al chat, cualquier cosa. Bueno, ¿no? No, Bueno, bueno. Bueno, listo entonces. muy bien. Recuerden todos, si los que no hayan visto las clases previas y les interesa verlas, están en el Facebook de Docencia e Investigación. Mabel pregunta, ¿cuándo se Sí, manda el hisopado? Sí, cuando se manda el hisopado se manda para H1N1. Sí, realmente está propuesta en la prueba, uno cuando pide el hisopado para coronavirus ya se hacen influenza A y B automáticamente, porque está como en el pack, digamos, de diagnóstico.
esos tres se los hacen juntos. No, no es que hay que pedirlo por separado. Hoy tuvimos la experiencia de que sí se había pedido hisopar a un paciente solamente para influenza y en ese caso la planilla de denuncia de caso también hay que hacerla, pero es otra muy diferente donde ya casi no te piden datos epidemiológicos, es mucho más sencilla. Así que se mandó solamente esa, porque realmente era un paciente que no cumplía con criterios para considerarlo como un caso sospechoso de coronavirus, así que por ende no se mandó. Sí, pero de hecho tuvimos un paciente que, con caso sospechoso, que nos dio positivo para gripe, así que... Claro, pero no es que nosotros lo pedimos aparte, sino que también... No, nos desayunamos cuando llegó el resultado. Ah, y la otra cuestión es que me faltó eso, es el tema de los Celtamivir, ponerlo como tratamiento por default, así como va a seguir el mismo criterio que el antibiótico. Si uno tiene la sospecha y hay circulación, se va a considerar adosarlo al tratamiento de sostén en los Celtamivir. Pero bueno, por ahí la temporada de gripe no se inició fuerte, así que va a ser algo a discutir también en el momento. Y convengamos también que con todo este tema del coronavirus, hay, o por lo menos por lo que estoy viendo yo también en las consultas particulares, creció muchísimo la cantidad de gente que se está vacunando para la gripe, cuando en realidad hubo mucha reticencia también en ciertos grupos de riesgo. Hoy por hoy, la gran mayoría pide la vacunación. Entonces esperemos que con eso también baje un poco la circulación del virus de la gripe. Sí, ojalá. Ojalá, porque todas las enfermedades que trae el invierno, las enfermedades infecciosas que trae el invierno, las neumonías, son extremadamente parecidas. La única ventaja es que por ahí con la cuarentena también va a disminuir la incidencia por, digamos, porque las formas de contagios también son las mismas. Pero la forma de presentación también es la misma, así que por ahí va a confundir. Esperemos que la incidencia de todo sea menor, incluso de la bronquiolitis en los niños, que por ahí una de las formas del COVID en los niños, tengo entendido, habría que consultar con alguien de pediatría, son bronquiolitis graves, una podría ser, así que espero que sean benevolentes con nosotros este año. Bueno, nos vemos, estamos a disposición de cualquier duda que tengan. Acá somos ambas firmes creyentes en que esta es la forma en que vamos a salir más fortalecidos y vamos a protegernos los unos a los otros, así que no tengan ningún problema en consultarnos lo que necesiten o proponer lo que sea que nos pueda servir a todos, ¿sí? Eso siempre va a ser bienvenido. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego.